Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de En Perspectiva. Tenemos hoy con nosotros de invitado al Padre Francisco Fernández Román. Él es superior general del Instituto Religioso de Esclavos de María y de los Pobres. Él es de Granada, de Bencena, un pueblo de allí, y le invitamos para que nos hable de este instituto religioso al que no conocemos. Algunos le conocerán, pero nos va a contar sobre ello. Padre, qué alegría tenerle con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Qué ilusión nos hace acercarnos a este instituto al que pertenece. Cuéntenos quién lo funda, cuándo se funda y bueno, y después cuéntenos usted porque se funda en una época difícil, ¿no? Podríamos Muy, decir. muy difícil. Bueno, nuestro fundador es el padre Leocadio Galán Barrena. Él es un sacerdote de la diócesis de Badajoz que llega al pueblo de Alcuéscar, aunque es provincia de Cáceres, porque prácticamente parte de lo que hoy es el arciprestazgo de Montánchez en su momento pertenecía a la diócesis de Badajoz. Él es de Calamonte. Y entonces, pues, recién ordenado, el primer destino que tiene es Alcuéscar, llega como coadjutor de la parroquia en el año 1932. Aquí es donde vive él toda la guerra civil. Y después de la guerra civil, él ve que Alcuéscar, aunque había sido un pueblo que no había tenido muchos frentes en la guerra, sí que había quedado muy marcado por las diferencias sociales y por el ambiente de pobreza. Y él llega a una reflexión importante que es lo que da origen al carisma, que dice que la guerra civil es fruto de la ignorancia, sobre todo en los ambientes rurales. Y entonces se suscita el carisma de la formación cristiana, Dios suscita en él el carisma de la formación cristiana que pretende la formación más completa posible de la gente trabajadora de los pueblos. Y entonces él está con esta idea de que le ronda por la cabeza de la formación de los jóvenes, de los niños, de la gente de los pueblos, y no podía conciliar el sueño en una noche, en la noche del 31 de julio al 1 de agosto de 1939. Y ya él era el párroco él, porque el sacerdote con el que él era coadjutor, pues murió al poco tiempo, y ya él es el que se encarga de la parroquia. Y entonces comienza con los chicos del pueblo, con aquella gente que había quedado un poco pues, en desamparo, por la situación de pobreza no podían hacerse cargo de todo, o porque trabajaban en el campo la mayoría y no podían tener acceso a la formación. Entonces él comenzó en su casa dándole clases por la noche a esos niños, acogiéndolos, estando con ellos, con gente necesitada también, pedía para darle de comer. Y eso era una labor parroquial que comenzó llamándose eso, como el carisma, la formación cristiana. Hasta que de entre aquellos niños que él tiene en su propia casa, sale un grupito que le dice que ellos quieren ser sacerdotes, pero como él, al estilo de él, para dedicarse a los pobres, para dedicarse a la gente necesitada, a la formación cristiana, a lo que ellos llamaban formación cristiana, que era eso, esa dedicación a los niños, y entonces eso es lo que es el origen de lo que hoy es el instituto. Él recibe del obispo de Badajoz el permiso para tener un seminario menor y comienza ese seminario menor aquí hasta que van creciendo y van adelantando los estudios y ya los manda al seminario diocesano. Y allí es donde surge pues, ese primer grupo de sacerdotes con un carisma especial de trabajar en los pueblos, de estar cercano a los pobres, a las necesidades, a la promoción humana y cristiana de los ambientes rurales mediante las obras de misericordia. Bueno, eso que continúa como una labor parroquial durante varios años, pues llega un momento, en el año 1953, en el que él se da cuenta de que el Señor pues le pide una cosa distinta. O sea, el grupo no es un grupo de sacerdotes que quisieran vivir cada uno en su parroquia o como diocesanos, sino que querían vivir pues unidos en comunidad, con un mismo carisma, con una misma misión.
y entonces cuando da origen al instituto. Entonces ya comienzan a llamarse ese nombre, que es todo un programa de vida, Esclavos de María y de los Pobres. Es la razón de un programa de vida, es vivir en esclavitud. El padre Leocadio dice que esclavo es el que se presenta ante su Señor sin ningún derecho más que servirle, pero que no todo el mundo merece nuestra esclavitud, sino solo la Virgen y los pobres. Por eso digo que el mismo nombre del instituto es todo un programa del desarrollo del mismo carisma, de cómo se vive el carisma. Qué bonito. Y entonces ya funda la comunidad, no sé por qué partes de España están extendidos. La comunidad se funda aquí en Alcuéscar, y en Alcuéscar, que es este pueblo de la provincia de Cáceres. Ya también es verdad que cuando la reestructuración de las diócesis, pues Alcuéscar quedó integrado en la diócesis de Coria Cáceres, y es a donde pertenece la congregación, desvinculándose pues de la diócesis de Badajoz, que aunque nosotros siempre hemos estado y estamos muy unidos a la diócesis de Badajoz, pero por nuestro origen y por nuestra amistad con ese grupo de sacerdotes primero, que fueron los que se llamaron los formacionistas, y siempre nos ha unido a la diócesis de Badajoz. Pero bueno, actualmente estamos integrados, pertenecemos a la diócesis de Coria Cáceres, y bueno, poco a poco se ha ido extendiendo. Estamos aquí en la diócesis de Coria Cáceres, estamos lógicamente en Alcuéscar, que es la casa madre y la casa general. Estamos en Pino Franqueado, en la zona de las Urdes, en la zona norte de Cáceres. También tenemos una casa en Torrijos, un pueblo de Toledo. Tenemos otra en Calamonte, el pueblo de nuestro fundador. Y tenemos otra en Pinos Puente, que es un pueblo de Granada. ¿Y ese carisma que tienen de ser esclavos, de esa generosidad, una vocación pensando en los más pobres, cómo la traducen? ¿Cuál es su vida diaria? ¿Que viven en comunidad? ¿Qué es lo que hace un esclavo de María y siervo de los pobres? ¿Qué hacen? El programa de vida de un esclavo de María y de los pobres es las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. El carisma se desarrolla a través de las obras de misericordia. Y nuestras casas principalmente son casas de acogida, donde nuestro fundador dice que nuestras casas deben ser casas de puertas abiertas, donde todo el mundo tenga cabida, donde todo el mundo encuentre acogida. Pero también es verdad que la misión principal que ahora mismo está llevando el instituto hacia adelante son lo que llamamos casas de misericordia, que son casas de acogida, donde la gente que llega a nuestra casa pues viene con heridas de la vida, ¿no? Gente que a lo mejor pues tiene alguna discapacidad, gente que no puede vivir sola, gente que por circunstancias de la vida pues se ha quedado en una situación de pobreza. Eso es la mayoría de la gente que tenemos en nuestra casa. Luego también llevamos parroquias, en todas las casas que tenemos llevamos parroquias. Y luego también el trabajo con los jóvenes, con los niños, pues en todo lo que llamamos grupos formacionistas. Es un carisma muy parecido, porque nuestro fundador quiso ser salesiano. Eso le iba a preguntar, que me recuerda a Don Bosco. Sí, efectivamente, nuestro fundador se sintió siempre muy atraído por la obra de San Juan Bosco. Incluso él quiso ser salesiano, hizo una pequeña experiencia con los salesianos, pero él dice que los salesianos no lo quisieron, no porque no valiera para los salesianos, sino porque sus padres vivían con él, y entonces él tampoco podía dejar a sus padres en aquel momento. Pero la obra tiene inspiración salesiana, y mucho del carisma nuestro se parece al carisma de San Juan Bosco. Qué bonito. Y padre, entonces hablado también la Casa de Misericordia. Esas, las dirigen, las guardan los sacerdotes, ¿no? ¿Son todos sacerdotes? Sí, bueno, lógicamente tenemos, porque nosotros somos pocos, y entonces pues tenemos personal que nos ayuda en nuestra misión, pero todas están dirigidas por nosotros. Incluso nosotros mismos estamos involucrados en la labor. Un esclavo de María de los Pobres dirige una casa de misericordia y al mismo tiempo frega los platos de los acogidos y los lleva al médico y está con ellos, y compartimos, como dice nuestro fundador,
compartimos con ellos hasta el último trozo de manta y hasta el último trozo de pan. Nuestra vida se comparte con ellos, con la gente que tenemos en nuestras casas. O sea, y en las casas, en esa casa viven los sacerdotes y viven también todo el que acogen, ¿no? En la misma casa. Sí, bueno, las tenemos adaptadas porque en un principio era lo mismo, pero claro, la gente que llega a nuestras casas tiene una serie de necesidades, pues de accesibilidad, de atenciones, que ha habido que adaptarlas. Y bueno, hoy las 5 casas prácticamente están adaptadas al cuidado y a las necesidades que tenemos de la gente que tenemos en ellas. Entonces, pero bueno, forman parte todas de un mismo enclave, no están separadas ni nada de estas cosas. Qué bien. Y nuestra vida forma parte de la vida de ellos. Qué bien, entonces claro, es una tranquilidad enorme para el que se vea desesperado de que no puede económicamente, no puede seguir, o por su enfermedad, o porque económicamente no puede. No sé si tendrán familias también, porque a veces... Bueno, hay de todo. Hay gente que tenemos en nuestras casas que tienen familia, pero que bueno, las circunstancias no permiten que puedan vivir con ellos, o que, no sé, porque la familia al final, pues todos tienen sus necesidades, tienen su vida, y entonces hay casos que aún teniendo familia pues no pueden estar en sus casas, y hay otros que efectivamente que no tienen a nadie más que a nosotros, que su familia somos nosotros y su misma casa. Es verdad que a mí me llama mucho la atención la vida de las casas de la misericordia desde siempre, es algo que me impacta, porque es muy curioso ver cómo entre ellos mismos se ayudan. A lo mejor uno que no anda, pues es ayudado por uno que anda, pero que también al mismo tiempo tiene su discapacidad, y se da uno al de comer al otro, y el otro, y ese mismo que no anda consuela y tiene una palabra de ánimo para el otro que le ha ayudado, y se comparte la vida. Es verdad que en nuestras casas se vive de una manera muy familiar, se vive de una manera muy normal, como una familia. Nos ayudamos, nos queremos, nos apoyamos, y intentamos, siendo una familia muy numerosa, pues intentamos que tenga ese aire de familia. Claro, claro, porque ¿cuánto de numerosa es cada casa? Pues son muy numerosas. Sí. La de Alcuesca, que es la más grande, tiene 67 Uy, acogidas. muy numerosa, ¿eh? Sí, y luego Talamonte tiene 24, Pinos Franqueado tiene 43, Mucho. Pinos Puente tiene 24, y Torrijos, que es la más pequeña y quizás la que menos está adaptada, pero aún así hay 4 residentes allí bueno, pero también es verdad que es una casa que tiene otra misión y que es mucho más pequeña, y cubre otras necesidades para el centro del pueblo. Es como un centro de espiritualidad, y pasa muchísima gente a lo largo del día por Eso, pasando a la espiritualidad, ¿cada casa tiene una capilla o algo, o no? ¿Comparten la parroquia del pueblo? ¿Cómo hacen oración los que están en la casa, la familia, como quien dice, de los acogidos? ¿Qué tienen en común espiritualmente hablando? Pues todas las casas nuestras tienen su propia capilla, y además es pública, que puede participar. Nosotros ofrecemos nuestra vida, y en nuestra vida va también nuestra oración. Quien quiere compartir, nosotros tenemos en la puerta de nuestra casa un cartel con las horas de oración, y está abierta a todo el que quiera compartirla con nosotros, y de hecho pues hay muchísima la gente que comparte y que encuentra, como nos dicen, encontramos un lugar de paz cuando venimos a rezar con vosotros y cuando venimos a estar aquí. Y de eso también se pretende, y es mi deseo, y ha sido siempre como una seña de identidad de la congregación, el que las personas puedan encontrar en nuestras casas un lugar de paz. Y todas nuestras casas tienen todos los días misa con los residentes, rezamos el rosario. En el mes de mayo hacemos procesiones de la Virgen, porque a ellos les gusta mucho pues el poder participar, y siempre la procesión da lugar a que ellos participen. Tenemos el Vía Crucis, tenemos algunos, lo que llamamos catequesis, que son algunas charlitas de formación, pues para que ellos vayan adentrándose un poquito en lo que es la formación propia de un cristiano. Y por supuesto, pues luego ya tenemos las celebraciones propias de una parroquia en las parroquias que llevamos, pero en nuestras casas todos los días hay misa,
todos los días se reza el rosario. Eso en cuanto a lo que compartimos con los residentes y con los demás que quieren, pero también en lo que son los rezos del oficio divino están abiertos, tenemos todos los días exposición del Santísimo en nuestras casas. Maravilla. Y los esclavos dedicamos en la jornada aproximadamente 4 horas y media a la oración, a lo que es la oración común. Luego ya a nivel personal, pues también se puede hacer más, ¿no, padre? Dedicamos alguna hora más. Qué maravilla. O sea que se puede decir desde luego que todo se pone al servicio de todos, pueden participar en la oración, están dispuestos todo el día, o sea que es una preciosidad como viven este espíritu del instituto. Sí. De los Nuestra casa de Alcuéscar está también en el Camino de Santiago, en la Vía de la Plata. Sí. Y hay meses que tenemos una media de 20, los meses de marzo, abril, mayo, tenemos una media de 20 peregrinos al día. Y también pues con ellos compartimos, y es algo que también les llena como parte de ese camino. A lo mejor las instalaciones que ofrecemos no son tan sofisticadas como otros albergues, pero es verdad que los peregrinos encuentran en esos ratos de oración lo que es el sentido del camino, de encontrarse con Dios, de dedicar tiempo a la reflexión, a la oración, el poder hablar con nosotros. Y entonces pues vemos que el Señor va haciendo ahí también su obra, ¿no? A través de lo que es la misión también propia de nuestro instituto. Me imagino, padre, que bueno, por ejemplo, en los pueblos que están se nota un sello diferente, ¿no? Porque no sé los jóvenes cómo estarán, si pueden abarcar y de verdad van, porque a veces no responden, a lo mejor no hay jóvenes en los pueblos, pero me imagino yo que tendrán, esos pueblos quizás se diferencien de los demás, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, nuestro fundador decía que los esclavos habíamos nacido en la iglesia para barrer el corral. Y entonces eso es verdad. Digamos, pueblos pequeñitos, pueblos a lo mejor de sierra, donde la presencia en algunos casos de los esclavos en algunos pueblos ha sido fruto de una petición específica de los obispos, pues por la escasez de sacerdotes, y entonces estamos en lugares, pues en Granada mismo llevamos 4 parroquias de la sierra, pero bueno, al final son pueblos con poca gente y por lo tanto pocos jóvenes, pero también es verdad que lo que me acabas de decir, que son pueblos a los que se le nota mucho el aire de familia, como decía nuestro fundador, decía que se nota el aire de familia, pues se nota el aire de familia, claro, de los esclavos de María y de los pobres. Son pueblos muy marcados por los pilares de nuestra congregación, el amor a la Eucaristía, el amor a María, el amor a la Iglesia y el servicio a los pobres. Y son pueblos que al final se van configurando en torno a una espiritualidad. El otro día, hablando con algunos de los alumnos nuestros, pues lo decía todo el pueblo, porque el carisma le llamamos los formacionistas, ¿no? Y decía eso, que al final todo el pueblo es formacionista, y es formacionista por eso, pues porque se le nota el aire de una espiritualidad propia y de una espiritualidad concreta que se manifiesta en muchos detalles que a nosotros nos parecen normales, pero que cuando uno lo observa con detenimiento, pues se da cuenta que es el aire de familia. Claro, qué maravilla, eso es una preciosidad, porque claro, la familia marca, y si se vive una convivencia con un sentido de la vida, como dice, con la Eucaristía, es que te cambia todo, es que el sentido de la vida es de otra manera para todo, para las penas y las alegrías, es eso, pues riqueza y es generosidad, y qué gusto. Padre, ¿qué tal de vocaciones? ¿Cómo están? Ahí está el caballo de batalla. Pues mire, es verdad que pasan muchísimos jóvenes por nuestra casa. En el verano, entre todas las casas, pues podrán pasar alrededor de 1.500 jóvenes, una cosa así. Muchísimo. Pero muy poquitos se quedan. O sea, es que yo siempre digo que las vocaciones no es solamente una razón, sino que son muchas razones y entonces pues difícil, un compromiso de por vida, un decir yo me entrego totalmente, porque cuando los jóvenes están haciendo esa experiencia en el verano,
eh, son capaces de todo, pues de estar con los acogidos, de sacarlos a algún sitio, de compartir con ellos, pero cuando ya la propuesta es decir, bueno, pues esto se puede hacer toda la vida, ya es distinto. Ya un compromiso de a largo plazo cuesta mucho. Y entonces, pues de vocaciones no estamos muy bien, no estamos muy bien. Pero bueno, usted es joven y la edad Sí, media de... esa es nuestra gran riqueza, digamos, porque nosotros somos 15 y todos jóvenes, en su inmensa mayoría, quitando a alguno que es más mayor, el resto somos jóvenes. Y bueno, y esa es nuestra fuerza y nuestra pequeña riqueza. Claro, y si Dios quiere, bueno, ya vendrán obreros a la mies, hay que Nunca confiar. perdemos la esperanza. Yo cuando a veces me lo presentan como una derrota, yo no pierdo la esperanza. Yo digo que la obra es de Dios. La obra es de Dios y que a nosotros lo que el Señor nos va a pedir es fidelidad. Y lo demás, pues el Señor se encargará. Nunca nos ha faltado y el Señor no se deja ganar nunca en generosidad. Qué bien, Padre, pues si quiere ya nos queda nada, 2 minutos para que se despida y si quiere algún mensaje para los que nos estén oyendo de los esclavos de María y de los pobres. Pues nada, que aquí está esta congregación, que una congregación joven en su andadura, porque aunque lleva muchos años, como congregación lleva menos, hasta que se definió, pero yo digo que es un carisma muy actual, es un carisma que está dispuesto a ser útil en medio de la Iglesia y que nosotros queremos ser fieles al Señor y que entregar la vida a Dios pues es lo mejor que hay, porque el Señor te llena el corazón y te llena la vida como nadie la puede llenar. Y a veces cuando nos miran como diciendo, pobrecito esta gente, pues yo no tengo ninguna pena, porque yo, si otras 1000 veces volviera a nacer, 1000 veces volvería a hacer lo mismo, porque soy plenamente feliz y el Señor llena el corazón totalmente. Así que, bueno, pues nuestro carisma de servicio a los más necesitados, bueno, en la esclavitud a María y en el servicio pues a los pobres y a la gente más necesitada, que al final es ver el rostro de Cristo en el que necesita nuestra ayuda y en el que necesita nuestra cercanía. Qué bien, pues con eso nos quedamos, Padre. Muchísimas gracias por haberme acercado al instituto de su congregación de los esclavos de María y de los pobres. Y bueno, pues los que nos estén viendo, algunos si va por Cáceres, bueno, por los pueblos que él ha dicho, ya pondremos los pueblos que ha nombrado, o conocerles también, a lo mejor tienen alguna página web, ¿no?, a la que se pueden dirigir. Sí, esclavosdemariadelospobres.org es nuestra página web, ahí pueden acercarse a nuestro carisma, a nuestra historia, a nuestra vida, que ahí estamos, y por supuesto nuestras casas están abiertas a todo el que quiera conocernos, venir y compartir nuestra vida, por supuesto. Muchísimas gracias, Padre. Estamos deseando conocerlo también. Yo también me voy a meter en la página web y si alguna vez paso, desde luego iré a saludarle. Y bueno, pues con eso nos quedamos, con este instituto que no conocíamos y que es tan valioso, que el Señor lo llena todo, que con alegría dan la vida entera por los pobres y los más necesitados, y que qué maravilla haberle conocido. Gracias, Padre Francisco. Pues amigos, hasta el próximo programa. Gracias.